todos de nuevo. En este nuevo video tutorial vamos a aprender los diferentes parámetros de la bitrate Physical Camera. Vamos a comenzar. Para este video tutorial voy a utilizar esta escena con uno de los elementos que solemos modelar en nuestros cursos de formación VIP, la conocida SIA Phantom. Como podéis ver, he creado un setup de escena de iluminación bastante básico. No olvidéis que 24 Studio Lab os ofrece de manera gratuita la posibilidad de descargar la escena para que podáis practicar con ella. Lo primero que voy a hacer es crear una bitrate Physical Camera. Voy a ir a Create, voy a ir a Cámaras y en bitrate voy a elegir bitrate Physical Camera. Una vez que la elijo, puedo pinchar y la creo. Otra manera que tengo para crear la cámara, que es una manera bastante curiosa, es si me doy a la vista de perspectiva, me voy a crear cámara, Physical Camera, pincho en cualquier sitio, extiendo y a continuación, si le dais a Control C, vais a ver cómo os ha creado ya directamente la vista de cámara a partir de la vista de perspectiva. Es una manera bastante cómoda de que creéis vuestras cámaras. Una vez que he creado la cámara, voy a ir al panel Modify y con la cámara seleccionada aparecen todos los parámetros que vamos a ver en este video tutorial y que podemos modificar. El primero, Type, me permite elegir el tipo de cámara que voy a simular. Bien, cámara fotográfica, de cine o de vídeo. En desplegable, yo elijo en este caso la opción Steadicam, que sería la simulación de cámara fotográfica. El siguiente valor, Target, cuando está activo, lo que hace es marcar el punto sobre el que está dirigida la cámara. Voy a ir a la cámara, botón derecho, voy a seleccionar el target de la cámara y veo cuando desplazo el target como la cámara apunta donde esté direccionado el target. Lo dejo como estaba, selecciono la cámara de nuevo. El siguiente valor, Film Gauge, es el ancho en milímetros que tendría la película física de la cámara. ¿Qué significa esto? Antes de las cámaras digitales, que también hacen simulación de ancho de película, las cámaras llevan una película con diferentes anchos en función de las necesidades de lo que fuesen a grabar. El focal length es el equivalente a la longitud de la lente del objetivo. Esta cifra varía dependiendo de la simulación de objetivo que vayamos a hacer. Uno de los más habituales son 50 milímetros porque es lo más parecido al ojo humano. Lo vamos a colocar, vamos a meter 50 milímetros. Esto sería lo más parecido al ojo humano. El siguiente valor, Zoom Factor, indica el valor de aumento. Valores superiores a 1 hacen que nos acerquemos y valores inferiores hacen que nos alejemos. En 24 Studio Lab, en los cursos de formación, damos mucha importancia al lenguaje visual. Uno de los puntos que vemos son los diferentes movimientos de cámara. Uno de ellos, el traveling, permite que nos acerquemos o nos alejemos porque la cámara se desplaza. Al zoom se le conoce como traveling óptico, porque cuando nos acercamos o nos alejamos no hay ningún movimiento de cámara, no hay desplazamiento. Es un juego de lentes que cuando se acercan o se alejan hacen que nos acerquemos o alejemos del objetivo de la cámara. Fijaros, cuando yo aumento el valor de zoom, nos acercamos, pero la cámara no se ha desplazado en ningún momento. Cuando me alejo, sucede exactamente lo mismo. Me estoy alejando, pero la cámara en ningún momento se ha desplazado. Voy a volver a poner el valor por defecto, lo voy a dejar en 1. Horizontal Shift y Vertical Shift lo que me va a permitir es que gire la cámara. Mira la vista de top. Fijaros, cuando yo modifico el Horizontal Shift, como la cámara está girando de manera horizontal y como cuando voy a la vista lateral y modifico Vertical Shift, la cámara gira de manera vertical. Voy a colocar los valores como estaban y el siguiente valor que vamos a ver es Target Distance. Lo que nos marca es la distancia que hay entre la cámara y el objetivo. En este caso nos está diciendo que hay una distancia Vertical tilt, horizontal tilt, lo que hace es subsanar deformaciones que hay en la imagen. Imaginaos un edificio donde las verticales cada vez son más convergentes. La base sería más ancha, la zona superior se va estrechando y yo lo que quiero es que las verticales vuelvan a ser paralelas. Con el Vertical Tilt lo voy a controlar a mano o bien con West Vertical Tilt y West Horizontal Tilt el programa haría la valoración
y volvería a ajustar las verticales para que no hubiese deformaciones. Fijaros, voy a exagerar, cuando le doy a West Vertical Tilt, el programa solo hace el ajuste. Auto West Vertical Tilt lo que nos va a permitir cuando lo tenemos activado es que 3D Max guarde la modificación vertical de la cámara para cuando estemos haciendo una animación. Specify Focus lo que nos permite es especificar un foco de atención diferente al target que tenemos marcado en la cámara. Y Focus Distance lo que nos permite es que cuando lo activamos definamos la distancia de la zona enfocada. Cuando activamos Exposure, lo que le estamos diciendo es que el F-Number, el Shutter Speed y el ISO afecten al brillo de la imagen. A continuación, tenemos el vignetting o viñeteado. Como podéis ver en el siguiente ejemplo, consiste en el oscurecimiento de las esquinas de la imagen. Es un efecto bastante utilizado en fotografía que seguramente habéis visto más de una vez. El White Balance o balance de blancos nos va a permitir solucionar que haya tonos predominantes. Imaginaros que en un momento dado estamos iluminando y por alguna circunstancia hay un tono que predomina en la imagen, el naranja. Si lo que queremos es que vuelva a haber un equilibrio y la imagen sea neutra, que es una iluminación blanca, lo que vamos a hacer es aplicar un tono contrario al tono que está predominando. En este caso el naranja sería el azul. Y aplicándolo lo que conseguiríamos es que volviese a haber un equilibrio en la imagen. Si nos encontramos en una situación en la que vemos, por ejemplo, que la imagen que estamos haciendo sale amarilla o naranja, lo que haríamos sería meter un balance de blanco con tonos más fríos y viceversa. Si lo que estamos haciendo es una imagen donde los tonos predominantes son fríos, meteríamos tonos más cálidos para volver a balancear la imagen. Ahora sí, lo que vamos a ver es en qué consiste el F-Number, el Shutter Speed y el ISO, que como os comentaba al principio del video tutorial, son tres valores básicos a la hora de controlar la bitrate Physical Camera. Vamos a comenzar con el F-Number. Os he preparado el siguiente gráfico para que lo entendáis mejor. El F-Number o diafragma es una parte del objetivo que limita la cantidad de luz que va a pasar a la cámara. Como podéis ver, la unidad que usamos se llama F. Y el salto que hay de F a F lo vamos a llamar paso. Cada vez que pasamos de un F a un F dando un paso, lo que estamos haciendo es duplicando o dividiendo la cantidad de luz que vamos a permitir que entre en la cámara. Como podéis ver, a mayor abertura pasa más luz y el número F es menor. Y el número F mayor tenemos menos luz porque el espacio que permite el paso de la luz va disminuyendo. Más adelante veremos qué es la profundidad de campo. A F menor tenemos una profundidad de campo menor y a F mayor veremos que tenemos una profundidad de campo mayor. La escala de número F típica es la que estáis viendo en la imagen. En nuestro caso en 3D Max, como no estamos trabajando con un objetivo definido, podemos poner el número F que queramos. Yo os aconsejo que sigáis la secuencia que veis en la imagen. El shutter speed o velocidad de obturación es el tiempo que la película está expuesta a la luz. En una cámara tenemos una pequeña puerta que se llama obturador, que se abre y se cierra muy deprisa y que deja pasar la luz. El valor del parámetro shutter speed indica el tiempo en segundos que ha estado abierta. Valores bajos hacen que tengamos un tiempo de exposición muy alto. El obturador deja entrar mucha luz y es útil para escenas de baja iluminación. En fotografía, por ejemplo, implica el uso de un trípode para evitar que los objetos parezcan movidos. También afecta al motion blur, que es la estela que se produce cuando un elemento está en movimiento. Si tenemos valores más altos, tenemos un tiempo de exposición menor. El obturador se abre y se cierra muy deprisa y deja que pase poca luz. Se puede usar en escenas de exterior, en las que hay mucha luz, por ejemplo con V-Ray Sun y V-Ray Sky. En cuanto al ISO, lo que nos indica es la sensibilidad de la película y afecta al tamaño del grano y a la amplitud tonal. Observad la siguiente imagen. Con valores bajos de ISO, de 50 a 200 más o menos, la película es poco sensible a la luz. Es decir, que hace falta mucha luz para que la imagen salga bien expuesta. ¿Qué conseguimos a cambio? Que los colores son más vivos y la imagen tiene menos grano. Por el contrario, si usamos valores altos, de 400 a 1200, la película es muy sensible a la luz. Conseguimos que con poca luz la imagen salga bien expuesta.
pero en contra lo que tenemos es mucho más grande en la imagen, como podéis observar. Llegados a este punto, vamos a continuar con los siguientes parámetros de la cámara. Los siguientes son los bokeh effects, que son la calidad de apariencia de las zonas desenfocadas cuando activamos la profundidad de campo. Os estáis preguntando qué es la profundidad de campo y qué es el DOF. DOF es el acrónimo de Depth of Field, que en español es profundidad de campo. Es el espacio que tenemos por delante y por detrás del elemento que estamos enfocando. A valores más bajos de diafragma tenemos menor profundidad de campo, como hemos visto anteriormente en el gráfico. Vamos a ver un ejemplo práctico. He hecho el cálculo de imagen con los parámetros como estaban y quiero que veáis cómo afecta la profundidad de campo. Lo primero que voy a hacer es activar profundidad de campo y una vez que lo tengo activo, tal y como hablábamos, a valores más bajos de Fenamber, menor profundidad de campo. Voy a bajar el valor 2,8 a 1,8 y le voy a pedir que el disparo sea mucho más veloz. A continuación vamos a calcular la imagen, vemos que el punto de enfoque es la silla en primer plano, calculamos y vamos a ver qué es lo que pasa. La idea es que la silla en segundo plano, tal y como estáis viendo, se ve desenfocada. Observáis, la silla que está en primer plano está perfectamente enfocada y la que está en segundo plano se desenfoca. Voy a parar la imagen y vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger el focus, el punto donde está apuntando la cámara, y le voy a ampliar la distancia y me lo voy a llevar al segundo plano. Volvemos a calcular la imagen y fijaros como ahora lo que está enfocado es la silla que está en segundo plano y el desenfoque se produce en el elemento que está en primer plano. Como os comentaba, la profundidad de campo es el espacio que está delante y detrás del objeto, en este caso, que está enfocado. Vamos a dejar que acabe de calcular para que veáis la imagen completa. Observáis como la silla, la Phantom, en primer plano, está desenfocada. Para conseguir la profundidad de campo, como comentábamos, el Fenamber tiene que tener valores muy bajos. Para que podáis entender los tres valores principales, el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO, existen varias webs de simulación fotográfica como esta, donde podéis tocar los valores e ir viendo los diferentes efectos sobre la luz que produce la variación de los mismos. Fijaros, lo voy a colocar en manual, voy a decir ISO 200, F8, 125 y cuando le doy me calcula cómo sería la luz de la imagen. Voy a volver a la imagen, le voy a decir que use un ISO mayor, 400. Y vemos como la imagen tiene mucha más luz. Para finalizar, como os comenté al principio del tutorial, no olvidéis que 24 Studio Lab os ofrece de manera gratuita la descarga de la escena para que podáis practicar. Os espero en el siguiente video tutorial. Un saludo a todos.